28 de Génesis. En donde Dios reafirma su bendición con Jacob. Nunca podemos olvidar que a pesar de las, ¿cómo diremos, no? De las astucias de Jacob, sin embargo, él es objeto del amor grande de Dios. Y eso es, no solamente es en la vida de Jacob, hermanos, porque está escrito por una razón. En palabras del apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, todas las que estamos estudiando en Génesis, ¿no? Y no hay alimento más completo que este para nuestra vida. Así como recuerdan, comparamos, ¿no? Dios ha hecho qué maravilla increíble de cuando nace una criatura, los primeros 6 meses, dicen los médicos, que exclusivamente la leche materna. Nada más, ninguna fórmula de la farmacia puede reemplazar a esa leche materna. Imposible reemplazarla exactamente. Tiene cosas que aún ni siquiera se descubren muy bien cuán maravilloso es lo que ha hecho Dios de esta manera. Él mismo lo ha creado, ¿no? Tiene hasta anticuerpos contra los microbios esa leche de la mamá del bebé. La Biblia está hecha de la misma forma para nosotros. Todo lo que nos es necesario entender para vivir está allí. Y esas cosas de la palabra de Dios no se puede aprender en ninguna otra parte. Ningún libro, ninguna enseñanza, ningún grado de instrucción, ninguna maestría, ningún doctorado, ninguna universidad. No hay por ningún otro lado lo necesario para vivir. ¿Dónde se aprende a vivir? En primaria, en secundaria se aprende a vivir. Ahí se aprende matemáticas, historia, geografía. Donde uno aprende a vivir es solamente en la Biblia aquí. Por eso es tan necesario poner muchísima atención a lo que estudiamos en ella, ¿no? Dios reafirma su bendición con Jacob. Nuevamente, como dice la Biblia, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Repitiendo Dios varias veces eso. No se avergüenza, como también dice de Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice que es como nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, y no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, pecadores, fallidos, débiles y cuantas otras cosas, infieles al Señor. Pero aún así, Dios nos ha llenado de su amor. Y eso fue con la vida de Jacob. Un montón de astucias en la vida de él. Recién al final de su vida, Jacob fue aprendiendo a ser fiel al Señor, a no querer irse por otro lado, del lado de Dios. Dios tenía las cosas, Dios siempre tiene las cosas como se deben hacer, ¿no? Dios había preparado la bendición para Jacob de antemano, no para el mayor, sino para él. Y Dios lo tenía listo, pero él, en lugar de esperar que Dios lo hiciera, porque Dios lo haría, sin intervención de ninguna mentira, ninguna trampa, Dios directamente iba a hacerlo, darle la primogenitura a Jacob. Y sin esperar eso, Jacob se adelanta a Dios, quiere ayudarle a Dios, y eso no era de esa manera para hacerlo, ¿no? Engaña a su padre, un engaño muy grande, junto con su cómplice que era su mamá, lo engañan a su padre Isaac. Le hacen creer que él es Esaú y su padre Isaac lo bendice pensando que es el mayor Esaú. Y a una vez que le entregó su bendición,
ya no se podía hacer nada, ya le había dado la bendición. Y así está la vida de Jacob. Pero lo que hay que destacar aquí es cuán malo es el hombre y cuán fiel y cuán misericordioso es Dios. Como hemos leído esta mañana Salmo 136, ¿no? Todo el Salmo, cada versículo lo vuelve a decir. ¿Qué es lo que vuelve a decir cada versículo? Salmo 136. Porque para siempre es su misericordia y ejerciendo Dios con nosotros esa misericordia, porque no hay otra forma de que Dios nos ame. Nunca llegamos a la medida de Dios. No solamente Jacob es un bandido, nosotros también. También nosotros, tal vez no igual, tal vez no siempre, pero también estamos en la misma condición. Pero Dios se complace en amarlo a Jacob. Qué misericordioso es Dios en este sentido. Y Dios le reafirma su bendición en este capítulo. Vamos a leer el capítulo 28. Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Batuel, padre de tu madre, y toma de allí para ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, y seas en congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Y ahora hay una cosa aquí también, porque no solamente Isaac y su madre Rebeca, perdón, no solamente Jacob y su madre Rebeca eran culpables del engaño con su papá, es que Isaac mismo también. ¿Cómo es esto, no? Isaac está desobedeciendo a Dios, porque él insiste en darle la bendición al hijo mayor. Ahora, ellos sabían, Isaac y su esposa Rebeca, ellos sabían, cuando estaba todavía embarazada, Rebeca, los bebés se peleaban en su vientre. Entonces Rebeca consultó a Dios y Dios le contestó, hay dos naciones en tu vientre, hay dos pueblos en tu vientre, o sea, la descendencia de cada niño, pero el mayor servirá al menor. Antes que nazcan, Dios lo destinó así. El hijo mayor que perderá la primogenitura y el menor tendrá la bendición. Y eso Isaac lo sabía y Rebeca también. Isaac, sabiendo que Dios había preparado las cosas al revés de lo normal, pero Dios lo había dicho, ¿y quién puede contrariar lo que Dios ha dicho? Isaac sabía muy bien que la bendición debería dársela no al mayor Esaú, sino al menor Jacob. Pero ¿qué hace Isaac? También Isaac desobedece a Dios, porque dice, tú eres mi hijo Esaú, ya, la bendición de Dios para ti, mi hijo Esaú. Claro, él fue engañado, pero él también tenía la culpa, porque él tenía que entregarle la bendición que venía de Dios, no a Esaú, sino a Isaac, perdón, a Jacob. Así que todos estaban mal aquí, ¿no? Ahora, a pesar de todo eso, se cumple la voluntad de Dios. Y llegando al capítulo 28, por fin Isaac acepta la voluntad de Dios, por fin, porque ya no puede hacer nada, ¿no? Ya él se dio cuenta, ya me engañaron, yo lo bendije a Jacob pensando que estaba bendiciéndolo a Esaú. Pero entonces al llegar al capítulo 28, Isaac recién acepta la voluntad de Dios. Lo llama a Jacob y le dice, vas a ir a la tierra de Aram, donde está nuestra familia, y de ahí vas a traer esposa para ti. Y por fin él acepta lo que Dios de antemano
había preparado, ¿no? Como a la fuerza, así en realidad. Recuerdo cuando hace ya como 5 años, ha sido en 1 de Mayo, nos quisieron robar el terreno que era de la iglesia en 1 de Mayo. Los que son ahí de cierta directiva, ciertos dirigentes, que son, pues ellos son los traficantes de terreno. Un día trajeron como a 7 de esos delincuentes, contratan delincuentes, el delincuente se mete al terreno, usurpa el terreno, y cuando el posesionario dice, ¿qué pasó con mi terreno? No, usted ya no está acá, ahora otra persona va a venir, y ellos venden eso. Bueno, se invadieron el terreno de la iglesia, pero Dios los sacó después de 15 días, ¿no? Hemos ido de madrugada, 4 de la mañana, y allí cuando amaneció vino la organizadora. Bueno, eran 2 personas que organizaban este robo de terrenos, pero una de ellas vino ya como a las 7 de la mañana y vino donde mí y me dijo, ya señor, mire, disculpe, ustedes han recuperado su terreno, quedemos en paz, perdónenos por cualquier inconveniente. Que haber hecho todo eso de poner un delincuente allí, robarse el terreno, pero por lo menos dijo, no, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes lo han recuperado. Dios lo hizo, esa recuperación del terreno, y ya dijo, ya, está bien, de aquí en adelante quedamos en paz, no nos vayan a hacer nada, no nos vayan a denunciar. Eso es lo que estaba diciendo. Yo nunca les hemos denunciado, pero aquí, de la misma manera, Isaac medio a la fuerza aceptó la voluntad de Dios. Y como ya no podía hacer nada, entonces reconoce que Jacob es el heredero que Dios preparó. Y le dice allá que la bendición de Dios, la bendición de Abraham, versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique y seas en congregación de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo. De esa manera. Entonces, Jacob se prepara para marchar allí. Versículo 5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Batuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allá, cuando le bendijo, y que le mandó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fuese a Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Magelet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabajot, además de sus mujeres. Ahora este Esaú siempre, ¿no? Contrariando la voluntad de Dios. Nunca encontramos a Esaú siendo, aunque sea un poquito, obediente. Y eso es tan lamentable, ¿no? Porque eran 2 los hijos, pero la bendición no podía ser para los 2, solo para uno de ellos. Y Esaú pierde la bendición porque la menosprecia, se la vende por un plato de lentejas a su hermano. Y finalmente, ni aun en esto obedece. Toda su vida es una historia de desobediencia, la vida de Esaú. Qué triste es, qué lamentable esto, ¿no? Em, Vio que las mujeres de Canaán no eran agradables a sus padres y hizo otra cosa, buscó una mujer, además de las que ya tenía, una mujer de otro lugar, que tampoco eran de la voluntad de Dios, tampoco. Ahora comienza Jacob su viaje, versículo 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol era puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y multiplicarás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. La bendición que empezó con Abraham, Dios la confirma con su nieto Jacob. Dios vuelve a confirmarle la misma bendición, exactamente la misma que su abuelo Abraham. Y esto a pesar, como hemos dicho, a pesar del engaño, ¿no? Porque engañando él a su padre Isaac. Pero también nos adelantamos un poquito a lo que viene después, pero también recordemos, ¿no? En el caso de David, por ejemplo, el adulterio y el crimen, el asesinato que cometió David, dos cosas juntas, adulterio con la esposa de uno de sus generales, prácticamente le quitó a su esposa en adulterio con ella, y al marido lo mandó que pusieran en la primera línea de batalla para que lo maten, para que muera. Entonces, adulterio y asesinato, lo que hizo David, manchando su vida entera, una vida agradable y obediente a Dios. Pero allí se vuelve loco de pecar David, y adulterio y asesinato. Viene el profeta Natán, y Natán de parte de Dios le dice: Jehová ha remitido tu pecado, es decir, no morirás, no tendrás, no recibirás condenación de Dios. Se refiere al aspecto eterno, ¿no? De la salvación. Dios ha remitido tu pecado, no morirás, es decir, no serás condenado. Pero esto sí te sucederá: toda tu descendencia sufrirá las consecuencias de tu pecado. La sangre no se apartará de tus hijos de aquí en adelante. Y una de las consecuencias fue, por ejemplo, el Absalón, su propio hijo, queriendo destituir del reino a su padre David. Eso fue consecuencia directa del pecado de David. Entonces vemos ahí claramente, ¿no? Dos cosas. Uno, que Dios no le ha quitado la salvación a David, como algunos quieren hacer creer. No sé si se pierde la salvación. No, la salvación no se pierde. En realidad es imposible perder la salvación, porque somos hijos de Dios. Usted es hijo de su padre y su madre, cada uno, ¿no? ¿Será posible que yo me quite los genes de mi padre y de mi madre? Eso es imposible. Yo en realidad de manera eterna llevo los genes de papá y mamá, cada uno llevamos. Aunque usted se haga cirugía plástica, se cambie de rostro, igual, la sangre de papá y mamá seguirán en usted para siempre, ¿no? Igual, somos hijos de Dios. ¿Será posible que yo, que ya soy un hijo, una hija de Dios, será posible que deje de ser hijo de Dios? ¿Será posible acaso? No. Hemos sido engendrados del Espíritu Santo para la eternidad. Por eso en realidad es imposible perder la salvación. Y eso fue en el caso del rey David. Dios le dijo: no morirás, no será condenado en el aspecto eterno, pero las consecuencias terrenales sí. Esto te va a pasar. La sangre vendrá en tu descendencia, te pasará esto y esto y esto y esto. Consecuencias terrenales, no eternas, no de la condenación, pero sí consecuencias terrenales, ¿no? Eso le pasó a David. Ahí vemos claramente eso. Otro ejemplo, ¿no? Un joven con una señorita en fornicación, y van a venir, si los dos son cristianos, por ejemplo, no van a perder su salvación por hacer eso.
Pero si viene un niño como producto de eso, el niño no va a desaparecer. Las consecuencias, el embarazo, producto de eso, de esa fornicación, eso no va a desaparecer, ¿ve? Entonces las consecuencias van a venir terrenalmente hablando. No va a perder su salvación, pero van a venir consecuencias en esta vida, no en la eternidad, pero en esta vida vendrán consecuencias del pecado siempre. Y esto también en el caso de Jacob, ¿no? El engaño grande de él con su padre Isaac. Ahora, eso no quedó allí, eso es lo que estoy queriendo explicar. Jacob siguió siendo objeto del amor y de la bendición de Dios. Aquí está, ¿no? Y eso después que él ya había engañado a su padre. Dios le reafirma la misma bendición que con Abraham. Pero cuando pasa el tiempo, más adelante, y cuando ya sus 12 hijos han crecido, nos adelantamos, como digo, ¿no? José es vendido por sus hermanos a la esclavitud de Egipto. Y ellos no saben qué decirle al papá, no le quieren decir, lo hemos vendido como esclavo a tu hijo, a nuestro hermano. ¿Qué hacen? Le engañan. Las ropas de José le quitan, despedazan sus ropas, lo tiñen de sangre de un animalito y lo llenan de tierra. Entonces le traen a su padre Jacob y dicen, mira, reconoce si esta túnica es de tu hijo José o no. Y José mira eso y dice, la túnica de mi hijo es. José ha sido despedazado, comido por fieras. Y él se llena de dolor, Jacob, por su hijo. Y ese dolor le dura como 25 años pensando que José está muerto. ¿Qué engaño más cruel es ese? Su hijo estaba vivo, pero le hacen creer que había muerto. Lleno de dolor, Jacob por 25 años. Es que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, una vez más, Dios no le quitó a Jacob la salvación. No, la salvación es eterna y no se pierde ni siquiera por el pecado. Sin embargo, las consecuencias terrenales, digamos así, esas sí van a venir. Y eso fue muy claro en la vida de Jacob. Jacob recibe la misma bendición eterna que su abuelo Abraham. Exactamente igual, la misma bendición de Dios, bendición eterna. Pero Jacob fue un engañador con su papá. Y ahora pasan los años y Jacob es engañado por sus hijos, igual como hizo él con su papá. Y se puede decir que de manera más cruel, porque él fue engañado 25 años acerca de una muerte de José que no había sucedido ninguna muerte, ¿no? Eso, ahí está, ahí se puede ver. Jacob es bendecido eternamente en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la bendición de Dios. Pero Dios no le quita las consecuencias terrenales de lo que hizo él, porque el engañador Jacob ahora lo engañan de manera mucho más grande que lo que él hizo, ¿no? Qué terrible realmente. Con razón la Biblia dice, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bueno, entonces la escalera de Jacob, en el sueño de Jacob, él sueña, hay una escalera que estaba en tierra y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, fluyendo la bendición de Dios sobre la vida de Jacob. Ángeles de Dios conectando la tierra con el cielo. ¿Qué, qué altura tendría la escalera? Porque el cielo es altísimo, ¿no? El cielo de Dios es altísimo. Y ni siquiera con 1.000.000 de kilómetros alcanzaría la escalera para llegar al cielo. Mucha más distancia que 1.000.000 de kilómetros está el cielo en relación a la tierra.
Pero la escalera estaba, el pie de la escalera en la tierra y la parte alta llegaba hasta el cielo, la escalera de Jacob. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Miren, fluyendo la bendición en ambos sentidos. Quiere decir, dependiendo Jacob directamente de Dios y con la ayuda de ángeles de Dios, yendo de la tierra hacia el cielo, los ángeles. Y al revés también, bajando del cielo hacia Jacob, los ángeles y la bendición de Dios. Así ha sido en toda la historia de la nación de Israel. A partir de allí, a partir de la descendencia de Jacob. Podríamos narrar una increíble serie de milagros que Dios ha hecho con ellos, hermanos. Ya no hablando de los milagros que están en la Biblia, que son innumerables, ¿no? Hablando de milagros del día de hoy, milagros actuales. Hace poco conté, creo que fue el domingo anterior, pero estaba contando en el año 1973, o sea, hace poco, digo, 50 años atrás. En el año 73 se llamó la Guerra del Yom Kippur. Los enemigos atacaron a Israel de sorpresa en el día del Yom Kippur, una fiesta solemne. Aprovecharon esa fiesta solemne que estaban en ayuno y de sorpresa atacaron. Después de varios días del ataque enemigo, hubo una batalla de tanques, una batalla sangrienta, varios días, día y noche en las alturas de Golán que limita por el norte con Siria, ¿no? Allí. Una batalla de tanques, los tanques de Israel disparando contra los tanques enemigos de Siria que querían entrar por allí a Israel. Cientos de tanques, cientos de los tripulantes de cada tanque, todos morían. Y después, como de 3 días enteros de batalla de tanques, día y noche, ni siquiera dormían, porque de noche seguían combatiendo. Después de más o menos 3 días, le quedaban en ese momento a Israel menos de 10 tanques. Y de repente vieron a lo lejos, porque era de día en ese momento, vieron una nube de polvo, venían a lo largo de la frontera un grupo enorme de tanques de Siria y quedaban menos de 10 tanques de Israel. Entonces el sobreviviente, el jefe de ellos, que yo he escuchado su testimonio, él narra lo que pasó allí. Y él dijo, mis hombres, porque era el jefe, ¿no? Comenzaron a escaparse, porque dijeron, ¿qué hacemos aquí? Vamos a morir por gusto, escapemos. Y el jefe de ellos les dijo, literalmente así, aquí entre nosotros no hay ninguna gallina, les dijo. No quiere decir cobarde, ¿no? Acá no hay gallinas entre nosotros. Avancemos, y les ordenó avanzar. Y él avanzó primero para dar el ejemplo, directo a los que venían, cientos de tanques de Siria. Y cuando ellos comenzaron a avanzar, Dios puso su mano directamente allí. La columna de tanques que venía y la columna de polvo que se veía, de repente se detuvieron esos tanques, cientos de tanques. Pararon, se dieron la vuelta y se regresaron a su país, los sirios. Eso está escrito en la historia de las guerras de Israel. Es un simple ejemplo. Yo podría contar como 50 milagros de Dios actuales parecidos a esto. Después de años de que ha sucedido esa guerra del Yom Kippur, los soldados de Siria, alguien de ellos dijo, ¿no? Porque era un enigma. ¿Por qué se escaparon ustedes? Si solamente eran menos de 10 tanques israelíes y ustedes eran cientos. ¿Por qué se regresaron y abandonaron la batalla? Y este soldado de Siria dijo, es que había una razón, no fue por gusto. Hemos visto millares de ángeles allí defendiendo a Israel.
Y ellos creen, bueno, son musulmanes, ¿no? Ellos creen en Alá, ¿no? Que no es Dios, pero ellos dicen, Alá hizo esos milagros. O sea, ellos sí creen en grandes milagros. Y por eso, cuando vieron ángeles, miles de ángeles defendiendo a Israel, vieron. Y por eso se pararon en seco y regresaron a su país. Y ellos no niegan a los ángeles como mucha gente incrédula. Dijeron, hay ángeles de Dios con ellos. Nos damos la vuelta y los dejamos solos. Dios ha hecho cuántos milagros con ellos de la misma manera. Porque aquí está escrito, Dios le dijo, yo te voy a bendecir, versículo 15, y he aquí, yo soy contigo y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. La escalera de Dios, ángeles subiendo desde Jacob, porque es de Jacob, subiendo de Jacob al cielo y bajando del cielo de Dios hacia Jacob. Eso es lo que Dios ha hecho siempre con Israel y lo seguirá haciendo. En el tiempo de la tribulación, que es un tiempo futuro, pero muy, muy cercano, ¿no? La tribulación, esos 7 años del anticristo. En ese tiempo Israel, a la mitad de la tribulación, será traicionado por el anticristo. El anticristo los perseguirá mortalmente. Israel escapará, es decir, los que sobrevivan, porque morirán muchos. Israel escapará al desierto en la zona de Petra, es el territorio antiguo de Edom. En ese desierto escaparán los sobrevivientes de Israel. Y una vez más, igual que en el tiempo del Éxodo, Dios les dará pan y agua y abrigo ahí en el desierto de Petra, en los 3 años y medio de la segunda parte de la tribulación. Y el anticristo ya no podrá hacer nada porque Israel escapará al desierto. En el desierto nunca hay ni comida, ni agua, ni nada, ¿no? Pero otra vez, milagrosamente, Dios los ha de sustentar. Y el día de hoy Dios sigue haciendo eso. La escalera de la bendición de Dios, los ángeles que suben y bajan desde ellos, desde la nación de Israel hasta Dios y desde Dios hasta ellos, todo el tiempo. ¿Y qué hay en relación a nosotros como iglesia? ¿Cómo es que nosotros, que no somos judíos, podemos participar de la bendición de Dios con ellos? Sí participamos de esa bendición, pero de una manera diferente, ¿no? Porque el pacto de Dios, el pacto de bendición es con la sangre de Israel, con los judíos. Y nosotros, ¿dónde entramos? Allí, en ese pacto de bendición de Dios, de manera adoptiva, diremos así. Es como una familia que quiere adoptar un niño porque le nace de su corazón adoptar una criatura, ¿no? Y lo adoptan, si es posible recién nacido, que es la mejor manera de adoptar recién nacido. Entonces, aunque él no lleva la sangre de ellos, pero ellos lo reciben muy pequeño o recién nacido, le dan todos los derechos legales, le ponen el apellido de ellos y legalmente ese niño es reconocido como si hubiese nacido de ellos, de manera adoptiva, es decir, ¿no? Así estamos nosotros en relación a Israel, porque la bendición es de Israel, de la sangre de Israel, de los judíos es la bendición, la que estamos viendo aquí. ¿Y nosotros qué lugar jugamos allí? Nosotros también participamos de esa bendición, pero como hijos adoptivos, en este sentido que acabo de decir, ¿no? Nosotros no somos de la sangre de Abraham, pero Dios ha querido adoptarnos dentro de la familia de Abraham. Y la Biblia dice más adelante, ahí en Romanos, que nosotros somos el olivo silvestre. El olivo verdadero son ellos, la sangre
de Abraham y de Isaac y de Jacob, los judíos. Ellos son el olivo de Dios. Nosotros somos el olivo que, siendo un olivo chusco y silvestre, Dios nos ha injertado en el olivo verdadero de Israel. De esa manera recibimos la bendición de Dios. Tenemos todos los derechos legales, pero como hijos adoptados, no siendo de la sangre de Abraham, Dios ha querido adoptarnos dentro de la familia de Dios. ¿Cuál familia de Dios? La nación de Israel. Esa es la familia de Dios. Nosotros, recogidos de ser silvestres, chuscos, y nos ha colocado Dios en la familia suya, que es Israel. Hemos sido trasplantados, injertados, y de esa manera es que recibimos también la bendición de Abraham. Muy bien, seguimos leyendo allí. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y púsola por título y derramó aceite sobre su cabeza. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y cierto, Luza era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, diezmando, lo diezmaré para ti. Como ya dijimos hace 2 semanas acerca de esto, ¿no? Muy interesado Jacob. ¿Qué condición le pone a Dios, no? Pues si me bendices, serás mi Dios. Si me llenas de bendición, y si no, no. Si me llenas de bendiciones y esto, y me das esto y el otro, y me haces volver a la casa, entonces tú serás mi Dios. Ahí está la astucia de Jacob. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. No le podemos poner condiciones a Dios. No podemos decir: Señor, si tú me ayudas en esto, entonces yo voy a ser fiel a ti. ¿Y si no me ayuda? ¿Y si Dios no me ayuda en eso? ¿Qué voy a hacer? No, si no me ayudas, Dios, yo no soy tu hijo. ¿Podemos hacer eso acaso? Pero este astuto Jacob, eso es lo que dice. Si fuere Dios conmigo, ¿qué más? Si me guardare en este viaje donde voy, ¿qué más? Si me diere pan de comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, recién entonces Jehová será mi Dios. Por eso decimos, es un bandido realmente este Jacob. ¿Quién le puede poner condiciones a Dios? ¿Quién puede decir: si me das esta bendición y la otra y la otra y la otra y la otra, Señor, allí recién entonces yo te voy a obedecer y te voy a seguir? Como fue en el caso de Job, no es el ejemplo contrario, porque Dios lo ha bendecido a Job enormemente, le ha llenado de riquezas. Y luego viene Satanás delante de Dios y le dice: ahí está tu hijo Job. A ver, él te sirve porque tú le bendices. A ver, quítale tus bendiciones, a ver. Mándale desgracias. A ver si ese tu hijo Job que dice, a ver si no blasfema de Dios en tu misma presencia. Y Dios le da permiso a Satanás para que haga eso. Entonces, en un solo día perdió Job todas sus riquezas, las perdió en un solo día. Y eso es poco, porque en ese mismo día murieron todos sus hijos. Aparte de perder toda su riqueza, murieron todos sus hijos. Y ahora la esposa de Job ve semejante desgracia y le dice a Job: ¿todavía permaneces fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Eso le dice su esposa.
que todavía sigues fiel a Dios. Con esto que nos ha pasado, de una vez maldice a Dios y muérete ya. Eso le dice ella. Y Job, ¿qué es lo que dice? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué más dice él? ¿Recuerdan? Sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es Job. Pero ese no es Jacob. Él cree que puede ponerle a Dios condiciones. Si me ayudas en esto, tú serás mi Dios. Qué hombre tan astuto este Jacob. Así no era Abraham. Abraham no era así como su nieto Jacob. Pero por eso es que también Dios le manda a Jacob tremendos sufrimientos, ¿no? Por eso es que 25 años enteros de su vida él llora y no se quiere quitar el luto porque piensa que su hijo amado José ha muerto y José estaba vivo. Es por eso que Dios le hace atravesar semejante aflicción, no a Abraham, no a Isaac, sino a Jacob, el astuto, el engañador. Como he dicho otras veces, ¿no? Dios nos conoce tan bien a cada uno. Él nos da a cada uno en la horma de nuestro zapato. Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Muy bien, ya vamos a terminar casi, pero leemos la primera parte del capítulo 29. Y alzó Jacob sus pies y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños y revolvían la piedra sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Y he aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo: he aquí, aún el día es grande, no es aún tiempo de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentar. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y revuelvan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y fue que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegó Jacob y revolvió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Entonces ella era prima, era su prima hermana. Y como también ya hemos explicado, ¿no? En este caso era necesario la consanguinidad, por lo menos en estas 3 primeras generaciones, porque tenía que formarse la raza de Israel. Para que se forme una raza, no hay otra forma, tiene que haber consanguinidad entre parientes, porque es la única forma de que nazca una raza. Entonces, ahí está en la Biblia, no es algo secreto. Abraham se casó con su media hermana, Sara. Sara era media hermana de Abraham. Luego su hijo Isaac era sobrino también de su esposa Rebeca. Y en la tercera generación, Jacob era primo hermano de la que llegó a ser su esposa Raquel, era su prima hermana. Y ahí termina, porque más adelante ya no. Y más adelante en la ley de Moisés, ahí dice que nadie se unirá a ninguna parienta cercana, nadie tajantemente, ¿no? Nunca con ninguna pariente cercana.
Pero en este caso, Dios lo permitió. Hay casos así, por ejemplo, cuando le dicen al Señor Jesús, le dicen, mira, o sea, los maestros de la ley, ¿no? Los escribas, ellos dicen todo el tiempo queriendo a encontrar algo para acusarle. Le dicen, tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo. Y Jesús le dice, sí, están arrancando espigas en el día de reposo. Y ellos dicen, pero está prohibido trabajar. Y Jesús le dice, sí, sí, está prohibido trabajar el día sábado. Pero el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, Él, ¿no? Y no han leído ustedes en la Biblia cómo llegó David con sus acompañantes al lugar de la casa de Dios y cómo el sacerdote le dio a David los panes de la proposición, que no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído ustedes en la Biblia cómo el sacerdote le entregó ese pan sagrado a David y a los suyos? Y eso era quebrantamiento de la ley, porque el pan sagrado era solamente para los sacerdotes. ¿No han leído ustedes eso? Les pregunta, ¿no? Y no se dan cuenta ustedes algo, que el día de reposo no se hace nada, está prohibido hacer nada, nada de trabajo. Sin embargo, para circuncidar a un niño, los sacerdotes ejecutan eso en el día de reposo, quebrantando la ley. ¿No se han dado cuenta? Les pregunta a ellos. Y ahí es donde Jesús termina diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le está diciendo, yo soy el dueño del día de reposo. Quéjense lo que quieran. Pero si mis discípulos arrancan espigas en el día de reposo, yo soy Señor de ese día de reposo. Y ahí es donde se enfurecen ellos y crujen los dientes de ira para querer matarlo a Jesús. Blasfemando, dice que Él es el dueño del día de reposo, blasfemando contra Dios. Mira lo que dice que Él es el dueño del día de reposo. Y Él es el dueño aún del día de reposo. Y es por esa razón que Dios permite, ¿no? Que Abraham se casa con su media hermana y su hijo Isaac se casa con su sobrina y la tercera generación, Jacob, se casa con su prima hermana. Pero ahí terminó. Ahí terminó la formación de la raza de Israel. Como digo, son razones genéticas. Tiene que haber consanguinidad. Saben que cuando se forman las razas, por ejemplo, de los perritos, aún allí, ¿no? Todas esas razas de perritos, el perrito chiquitito, ¿cómo se ha formado esa raza de perrito chiquitito? Por ejemplo, el Shih Tzu, que es un perrito muy tranquilo, muy juguetón, que no es un perro bravo, lo compran para que juegue con los niños pequeños, esa raza de Shih Tzu, chiquitito, ¿no? Eso se ha formado por consanguinidad, cada raza de los perritos, consanguinidad. Durante algunas generaciones hacen que se crucen entre los mismos parientes, digamos así, de los perritos, hasta que se forma una raza. Y Dios, que es dueño del día de reposo, y Dios, que es dueño de la ley, Él permitió esa consanguinidad entre Abraham con su media hermana, Isaac con su sobrina y Jacob con su prima hermana. Y hasta ahí llegó, porque luego dice en la ley de Dios, nunca con ninguna pariente cercana. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios es dueño aún de la ley de Dios. Él es el dueño, Él es el dador de la ley de Dios. Y si Dios lo hizo, nosotros podríamos contrariar a lo que Dios hizo. Y es por esa razón que cuando ellos le contradicen a Jesús, Él les dice, vayan y lean en la Biblia, vayan, lean bien la Biblia. Y lean lo que Dios dice en la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos habían vuelto el día de reposo una cosa terriblemente legalista. Y eso no era el propósito de Dios. Dios había dicho, sí, el día de reposo no se trabaja nada, nadie trabaja, todos están consagrados a Dios.
Pero ellos habían vuelto el día de reposo un asunto puramente humano. Por ejemplo, miren, los fariseos lo que decían. Discutían, por ejemplo, si era lícito comerse el huevo que puso la gallina en el día de reposo. Imagínense, ¿no? Decían, es lícito comerse porque es día sábado y no se trabaja. La gallina ha puesto un huevo, o sea, ha trabajado el día de reposo. ¿Es lícito comerse ese huevo, sí o no? O sea, es cosas sin sentido, ¿no? Y cuando ellos en la sinagoga, el día sábado, en la sinagoga, están todos reunidos y Jesús dice, conforme a su costumbre, él iba a la sinagoga cada día de reposo. Pero no iba él a dirigir, el Señor Jesús se sentaba allí a escuchar la palabra de Dios. Y entonces en ese día sábado estaba un hombre con la mano seca, tal vez completamente no funcionaba su mano, ¿no? Y vienen los doctores de la ley, los fariseos, dicen, mira, ahí hay un enfermo con su mano seca, seguro que lo va a querer curar hoy día. Y Jesús, adelantándose a ellos, les pregunta, ¿es lícito sanar en el día sábado? ¿Es lícito en el día sábado dar la vida o quitar la vida? ¿Es lícito? Les pregunta primero a ellos. Y entonces él mismo contesta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le dice al hombre, extiende tu mano. Y el Señor le cura la mano y en lugar de estar ahora seca, comienza a usar, hace un milagro el Señor y su mano le fue restaurada. Y ahí es donde ellos respiran odio contra Jesús y lo quieren matar porque ha dicho que Él es el dueño del día de reposo. Y eso era exactamente cierto. Y Dios es el dueño de la misma ley, porque la ley es de Dios, ¿no? Vamos a terminar en oración. Te damos gracias, Señor Padre bendito, por todo lo que hemos aprendido en este momento en tu palabra. Enséñanos a vivir para ti. Aprendemos muchísimo de la vida de Jacob, lo que aprendimos ahora también. Nadie de nosotros puede ponerte condiciones, Señor. Es al revés. Tú nos pones condiciones a nosotros. ¿Cómo podría ser posible que Jacob dijera, si Dios me da esto y el otro y el otro y el otro y el otro, entonces recién será mi Dios? Entendemos de los errores de la vida de Jacob, Señor, para que nosotros no hagamos de esta manera. Gracias te damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para cantar el último himno.